Queremos usar el método de caparazón, a veces denominado método de tubos, para determinar el volumen de un sólido formado al rotar la región delimitada por y es igual a x al cuadrado, y es igual a 0 y x es igual a 2 en el primer octante. Aproximadamente x es igual a 4. Primero grafiquemos la región limitada, así como el eje de rotación. Entonces, mirando nuestro gráfico a continuación, y es igual a x al cuadrado es esta parábola azul, y es igual a 0 es el eje x y x es igual a 2 es esta línea vertical. Entonces, esta región amarilla es la región acotada que rotaremos alrededor de x es igual a 4, o esta línea vertical roja. Entonces, si rotamos esta región alrededor de x es igual a 4, nos daría este sólido aquí, y nuestro objetivo es encontrar el volumen de este sólido. Siempre que utilice el método de la carcasa o el método de los tubos, para determinar el volumen de revolución, siempre es útil dibujar un rectángulo en la región acotada que sería paralela al eje de rotación. Entonces, usaremos este rectángulo rojo aquí, para ayudar a configurar la integral que nos dará el volumen del sólido. Si tuviéramos que rotar este rectángulo alrededor del eje de rotación, nos daría un caparazón, o un tubo, de volumen del sólido. Y aquí hay una imagen de varios tubos, o varias conchas, que se usarían para aproximar el volumen real. Pero, nuestro objetivo es encontrar el volumen real, usando esta integral aquí donde tenemos un eje vertical de rotación. El volumen es igual a 2pi veces la integral de AB de P de x veces h de x, integrado con respecto a x donde P de x es la función de radio, y h de x es la función de altura. Así que de nuevo, volviendo a nuestro rectángulo, P de x sería la distancia desde este rectángulo al eje de rotación. Esta distancia aquí. Y h de x sería la altura del rectángulo, esta distancia aquí. Entonces, trabajemos para determinar P de x. Esto puede ser un poco complicado cuando el eje de rotación no es el eje, y observe cómo la distancia desde el eje y al eje de rotación, esta distancia aquí, siempre es de 4 unidades. Y luego, la distancia desde el rectángulo de regreso al eje y, esta distancia aquí usando nuestro rectángulo, siempre serían x unidades, lo que significa P de x, la distancia desde el rectángulo representado al eje de rotación siempre sería 4 unidades menos x unidades, o solo 4 menos x. Entonces, P de x es igual a 4 menos x. Y ahora encontremos h de x. H de x es mucho más sencillo. Observe cómo la altura del rectángulo es desde el eje x hasta el punto correspondiente en x es igual a x al cuadrado, y por lo tanto, esta longitud vertical y es igual a x al cuadrado. Entonces, h de x es igual a x al cuadrado. Esto es todo lo que necesitamos para configurar la integral para encontrar el volumen del sólido utilizando el método de SEL. El volumen, v, es igual a 2pi y la integral. Ahora, vamos con respecto a x. Entonces, mirando de nuevo la región limitada, observe cómo vamos a integrar de x es igual a 0 a x es igual a 2. Entonces los límites de integración de 0 a 2. La función integrada, de nuevo, es P de x veces h de x, que sería P de x, o la cantidad 4 menos x veces h de x, que es x al cuadrado. Sigamos y escribamos esto ya que el volumen 5 es igual a 2pi veces la integral de 0 a 2 distribuciones. Tendríamos 4x al cuadrado menos x al cubo. Vamos a seguir adelante y evaluar esto en la siguiente diapositiva. Integrando con respecto a x tenemos 2 veces pi. La integral de 4x al cuadrado con respecto a x sería 4 veces x al cubo, dividido por 3 o 4 3x en cubos menos. La integral de x al tercero con respecto a x sería x al cuarto dividido por 4, o 1 4x al cuarto. Ahora, necesitas encontrar una gran f de b menos una gran f de a, así que tendremos 2 veces pi. El siguiente es 2, tenemos 4 3 veces 2 cubos menos 1 4. Veces 2 al cuarto. Y luego, cuando x es 0, observe que ambos términos han sido 0. Simplificando, tenemos 2 veces pi. Aquí tenemos 4 3 veces 8. Eso es 32 3 menos. Aquí tendremos 1 4 por 16, que es solo 4. Escribamos 4 como 4 sobre 1. El denominador común es 3, así que multiplica 4 por 1 por 3 por 3. Entonces, tenemos 2 veces pi, aquí tenemos 32 3 menos 12 3 que equivale a 23.
Entonces, el volumen exacto sería de 40 pi tercios de unidades cúbicas. Por supuesto, también podemos obtener una aproximación decimal si lo deseamos. 40 pi dividido por 3. Es aproximadamente 41.8879 unidades cúbicas. Cubic units. Volviendo al gráfico por última vez. Si giramos esta región acotada alrededor de x es igual a 4, obtendríamos este sólido aquí que tiene un volumen de exactamente 40 pi dividido por 3 unidades cúbicas, que es aproximadamente 41.8879 unidades cúbicas. Espero que hayas encontrado esto útil.